Yo quiero predicarte hoy y quiero que tu corazón esté abierto como una vasija que está esperando recibir de Dios lo necesario para esta temporada. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en donde cada uno debe entender que no depende de sí mismo y que no es autónomo, que no es, digamos, un ente aislado ni de la gracia ni del favor de Dios, sino plena y absolutamente dependiente de Él. Lo más fácil, amados, para una persona, o lo más difícil más bien para una persona, es que por entendida que sea y por inteligente que crea que es, lo más difícil es comprender que las cosas malas que le suceden van a suceder como un beneficio para él o para ella. Más aún cuando esas mismas cosas son las que han estado a punto de acabar literalmente con su propia vida. No podemos nosotros entonces tapar el sol con un dedo y llegar a entender que esas personas que se comportan de esa manera y que son sorprendidas por los problemas, sean torpes de entendimiento o simplemente sean unos debiluchos que no pueden tolerar la carga que llevan. Y que mucho menos puedan entender que detrás de todo eso que le está pasando, realmente haya un propósito. Diga conmigo, propósito. No podemos juzgarlo de que ellos no puedan entender que Dios tenga un propósito con ellos detrás de todos los problemas y que ellos lo hagan y que lo entiendan de una forma sencilla e inmediata, como quizás en tu madurez puedes tú entender lo que Dios está haciendo. Yo creo que lo más razonable en esto es orar a Dios por ellos y acompañarle mientras en este proceso le es revelado su propósito. Diga conmigo, Dios revela los propósitos. Es por eso que en esta ocasión yo quiero predicarte con un tema que va directo a tu corazón, porque sé que cada uno en su medida, en su proporción y en su dimensión está viviendo dificultades. Y es con el tema el efecto de las tormentas en una vida con propósito. El efecto de las tormentas en una vida con propósito. Y yo me propongo lograr a través de esta prédica, de este mensaje, desde el Espíritu para tu espíritu, lograr tres cosas de manera inmediata y que Dios en el camino pueda ir añadiendo las que faltan. Número uno, lograr entender que por las Escrituras, que Dios revela el propósito de lo que nos sobrevendrá en el futuro. Dios revela el propósito de lo que nos sobrevendrá en el futuro. Número dos, usar los problemas, esos que ya tú tienes o que probablemente vas a tener en los próximos días, como una fuente de aprendizaje y de bendición para ti mismo y para otros. Y número tres, pero no menos importante, aprender a alinear nuestra vida al propósito divino para poder llegar a puerto seguro en nuestra vida cristiana. Si este mensaje logra hacer contigo esto, habrás adquirido una herramienta poderosa, diga conmigo, poderosa, para poder vencer cualquier clase de dificultad. Entre tanto, estás caminando en la vida cristiana. Amén. Y para ello, yo tengo por lo menos 4 tópicos que voy a vertirlo de una manera inmediata y de una forma receptiva de tu parte para que tengas aprovechamiento.
Número uno, estoy hablando de los efectos de la tormenta en una vida que tiene propósito. Y dentro de esos efectos tengo número uno, que Dios te da la revelación para actuar con seguridad. Dios te da, digamos, la revelación para actuar con seguridad. Yo quiero que así como tú estás sentado, pues vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Estoy hablando sobre Pablo en la isla de Malta. ¿Cuántos conocen esa historia? Pablo en la isla de Malta. Si tú encuentras el pasaje, dime que estás leyendo conmigo con un amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no le deja ir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y hospedó ciertamente 3 días, solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas que necesarias. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este pueblo atento. Amén y amén. Habiendo introducido y leído este pasaje acerca del tema que hoy hemos de escuchar y de recibir con el alma, el efecto de las tormentas en una vida de propósito, uno de esos efectos de la vida de propósito que quiero señalar de primero es que Dios te da la revelación del propósito para que puedas actuar con seguridad. Hemos leído un pasaje en donde se relata la llegada de Pablo a una isla de Malta, llamada Malta, la cual llegaron luego de haber transcurrido muchos vejámenes y muchos procesos tormentosos en el camino
en una nave en el mar. Capítulo 27 habla cómo Pablo es enviado a Roma y cómo él mismo anticipa de una manera profética que el viaje sería con mucho perjuicio. Pero nadie le hizo caso, sino que el capitán hizo más caso al patrón de la nave que a lo que Pablo había profetizado. Por causa de no hacer caso al hombre de Dios, se vieron a expensas de perder incluso la vida. Pero Dios, como llevaba allí en aquella barca, diga conmigo, una vida de propósito, pues nada de lo que pudo haber pasado aconteció. Como lo revela el capítulo 27, versículos 24 y 25. Pero luego de haber estado varias veces a la deriva y la barca de su cuenta en el mar, siendo llevada por los vientos y ellos hambrientos sin haber visto por muchos días ni sol ni estrella, sin comer, con frío, mojados y con una barca casi rota, llegaron a aquella isla llamada Malta y dice que fueron recibidos con no poca humanidad, es decir, con mucha humanidad y atenciones por aquellos naturales o aquellas personas que eran ciudadanos de aquella isla. Bendiga a Dios si puede. Bueno, pues Pablo tuvo que pasar todo esto para poder llegar a Roma, ya que Dios había anticipado que él tendría que llegar allí. Capítulo 23 del libro de los Hechos habla y nos da un panorama de cuál era la palabra con la que Dios había revelado a Pablo el propósito de que tendría que llegar a Roma. A Pablo en el proceso le fue revelado su propósito. Hechos 23:10 dice, estoy leyendo de la Reina Valera del 60, habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, diga conmigo, revelación de Dios. Oiga, se le apareció el Señor de noche y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Nótese que una vida que tiene propósito comienza a caminar en él, incluso antes de serle revelado, porque el propósito, es decir, el llamado, el caleo de Dios, mismo le empuja en la dirección correcta, como los vientos soplan en las velas a la nave. Pablo había testificado de Dios en Jerusalén y ahora Dios lo califica por esto para que llegue a salvo a Roma, a pesar de que en la omnisciencia de Dios ya se anticipaba una grande tormenta que podía dar al traste con la vida de todos y con el cargamento que llevaban. A su nombre, gloria. Vemos cómo Dios anticipadamente le revela a Pablo, tienes propósito. Yo repito para mí, yo tengo propósito. Yo tengo propósito. Dice un matemático y filósofo alemán, muy creyente por cierto, decía, nada de lo que Dios creó lo hizo sin un propósito. Ese se llama Johannes Kepler, físico y matemático alemán. Decía que todas las cosas que Dios creó, la creó con un propósito y creó el universo con una armonía racional y matemática, al punto de que para entender bien a Dios hay que primero entender 100% las matemáticas, cosa que es muy difícil. No voy a decir imposible.
Pero dice que todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Y eso te implica a ti, di conmigo, a mí. Y a mí también. Y vemos cómo Dios a Pablo le anticipó en el capítulo 23 que él tenía que llegar a Roma. A veces nosotros queremos que todo lo que vaya a pasar en nuestra vida sea sin perjuicio de nada. Es ideal para nosotros pretender llegar a cualquier lugar sin siquiera atravesar el proceso. Hay personas que quieren viajar pero le tienen miedo a los aviones. Pero no puedes volar en un avión sin sentir la sensación del avión, salvo que estés anestesiado. Y en la vida espiritual no conviene estar anestesiado. Número 2. Uno de los efectos de las tormentas en una vida de propósito es que Dios te preserva la vida para ver la promesa. Dios te preserva la vida para ver la promesa. Si Él prometió, ¿acaso no hará que tú tengas la conciencia y la vista de poder ver lo que Dios ya te ha anticipado que vas a adquirir o que vas a recibir o a donde vas a llegar? Pues Dios, en su benevolencia, porque Él no está obligado a hacerlo, no hay nada que ate a Dios a decirte y anticiparte las cosas antes de que te sucedan, porque una de sus propiedades como Dios que es que es soberano. Amén. Pero Dios se place y se complace en preservarte la vida para poder ver las promesas. Si yo fuera usted, dijera amén. Porque si Dios no te preserva la vida, por muchas promesas que tú dices que tenga aquí, de nada te van a servir porque no la vas a ver ninguna. Muchas personas cargaron en su corazón todas estas promesas y no pudieron verlas porque no eran para ellos, eran para ti. Si yo fuera tú, le diera un aplauso a Dios por eso. Aleluya. Porque mucha gente tuvo que morir cargando por dentro cosas que eran delicadas y que le hacían incluso peligrar su propia vida para traerla hasta este siglo para que tú puedas disfrutar de ella y tú estás ahí como que te han maltratado. Sonríe que Dios te ama. Fueron muchas lágrimas, mucha sangre, mucho sudor, muchos kilómetros a pie, muchas espinas en esos pies descalzos, mucho sol, muchas enfermedades, procesos, golpes, maltrato, para aportar una palabra y dejártela a ti, como para que tú hoy tengas la cara como un pez espada. A su nombre gloria. Así me gusta ver que te sonría, porque eso quiere decir que está abierto a la palabra. Oh bendito Dios. Entonces Dios te preserva la vida. Pablo ya era testigo de la preservación en medio del peligro que Dios había hecho con él. Él era un testigo no ocular, un testigo físico. Él mismo era la muestra. Él era la evidencia de que Dios preserva a la gente que tiene propósito. Hay cosas que otros te lo van a acordar, hay cosas que otros te lo van a enseñar cuando tú tengas dificultades, pero hay situaciones en las que Dios mismo te toma a ti como el testimonio para ti mismo de que Dios cumple lo que promete. Si nosotros somos sensatos y hacemos un recuento de todas las cosas que hemos pasado para llegar hasta aquí, no tendremos otra cosa más que adorar a Dios y bendecirlo por su proeza. Ya Pablo mismo era testigo de que Dios preserva en medio del peligro y de la muerte. Hechos 21, versículos 31 al 35. Dice: y procurando ellos matarles, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego al soldado y centuriones, corrió a ellos. Oiga cómo Dios usa gente para defenderte a ti cuando tú te metes en tu lío, que a veces es por tu propia culpa y a veces es precisamente por el propósito de Dios. Y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados,
dejaron de golpear a Pablo. Oiga, Dios está usando centuriones, gente romana, gente extranjera para preservar a los hombres de Dios. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Listo. Ya el que estaba a punto de ser despedazado, como comienza el pasaje, ahora está a salvo. Parece raro, porque ahora él va como un preso, sin haber hecho nada. Pero a veces esos momentos de enclaustración, de encierro que Dios nos mete, que nosotros lo vemos como tan perjudiciales, lo vemos como que no nos podemos mover, que no tenemos espacio. Si asocio eso con la economía, a veces no tenemos espacio ni siquiera para comernos un caramelo y creemos que estamos realmente presos, no sabiendo que es un pretexto de Dios para preservarnos de una situación, porque si te da mucho caudal, sales por ahí y no se sabe lo que te suceda al salir. Hay personas que lo mejor que le puede pasar un fin de semana es no tener dinero. Lo mejor que le puede pasar es eso. Porque si salió ese fin de semana no vuelve. Eso es por darte una pequeña metáfora de cómo Dios agarra a Pablo, que lo están despedazando, y entonces al que le están dando es a él, y a él es que trancan con cadena. Parece injusto, pero fue el pretexto de Dios para salvar su vida. Dios, no importa si lo entiendas o no lo entiendas, Él tiene el poder para preservarte la vida hasta que llegue el tiempo de cumplirse la promesa. Yo esperé más alabanza, pero no es obligatorio. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Pero la muchedumbre del pueblo venía tras él gritando: ¡muera! Y vieron cómo las cadenas, lo que parecía malo, lo que parecía injusticia, lo que parecía un abuso, resultó en la salvación de su propia vida. Ven cómo no tienes siempre que entender lo que te está pasando para saber que Dios te está preservando para otro tiempo. Ves cómo no tienes que ser tan inteligente como para asimilar todo lo que está pasando, sino seguir el proceso al pie de la letra como Dios lo ha establecido para ti. Que sí llegará el tiempo en que tendrás que entenderlo, pero no va a ser precisamente cuando te estén dando los palos y cuando te estén poniendo las cadenas. ¿Ves cómo no todo hay que entenderlo para poder sobrevivir? Número 3. Dios te hace ver el propósito. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios te hace ver el propósito cuando otros ven una tragedia o un fracaso. A su nombre. Te hace ver propósito cuando otros ven fracaso. Pablo veía cualquier proceso como una cosa pequeña cuando lo comparaba ante el propósito que él veía y que se le había revelado. Oiga qué cosa, a veces nosotros nos escandalizamos porque nos da una fiebre, mientras otros tienen que quizás sufrir la amputación de una pierna. Pero Pablo, no importa si se le amputaban las dos piernas, o le daban golpes, o lo arrastraban y lo dejaban como muerto fuera de una ciudad, él veía las cosas de una manera pequeña. El versículo 28 del 1 al 4 del capítulo 28 que leímos, dice que estando ya salvo, fuimos a una isla llamada Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad. Esa gente vio a Pablo
y lo vio como en desgracia. Fíjese que ellos cuando lo vieron, tuvieron como compasión de él. Porque hay gente que te ve en el proceso y cree que tú estás peor que él. Hay gente que no tiene a Dios ni la salvación y te tiene pena. Y dijeron, este tiene que ser un pobre, condenado, que escapando del mar y de todas las cosas, ahora la justicia no le deja ir y mira, una serpiente lo mata. ¡Qué batalla! Eso era lo que creían ellos. Cuando otro ve en desgracia, Dios te permite ver a ti el propósito divino. A su nombre. Dice, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso, dígalo conmigo, de gloria. ¿Usted cree que es posible que a lo que ese hombre estaba pasando él le llame una leve tribulación momentánea? ¿Ves cómo hay gente que empieza a dar gritos y quisiera que tú estés dando gritos con ellos? Cuando tú lo que estás viendo es más allá, un propósito. Diga conmigo, yo veo un propósito. Hay cosas que duelen, hermano, pero no es para llorar. Porque cuando tú puedes ver el propósito detrás de la circunstancia, entonces en lugar de llanto, lo que viene es agradecimiento. Diga conmigo, gratitud. Porque tú lo que estás viendo no lo que te está pasando, sino lo que va a producir lo que te está pasando. Al nombre de Cristo, gloria. Dios mío, Padre de la gloria, ¿están aquí o no están aquí? Yo no estoy hablando en un lenguaje muy elevado, pero te estoy hablando cosas demasiado altas y sublimes. No te estoy desatando códigos muy profundos, pero te estoy dando las herramientas para que puedas sobrevivir en esta temporada y puedas pasar a la otra con salud mental y espiritual. Al nombre de Cristo, gloria. Para que entiendas que cuando los otros ven que se está cayendo todo a pedazos, tú todavía puedes decir, tengan paz. Con un pedazo menos tú también, tengan paz. Todo el mundo, cuando hay problemas, quiere verte llorando igual que ellos. Hay personas que ven que está aconteciendo algo y tú no lloras y te dicen, fulano, llora, no te hagas el fuerte. Porque quieren verte también destruido, porque lo normal es que tú estés destruido. O sea, la gente quiere que tú sigas la norma, el patrón. Y el patrón no te permite a ti encajar con el propósito. La gente que tiene propósito no encaja en el patrón. A su nombre. Iba a testificar, pero no tengo tiempo para testificar hoy. Pablo podía ver la tribulación como momentánea y como leve. ¿Sabe lo que significa tribulación? Tribulación es una palabra que involucra dolor físico, como si se te pinchara. Usted ve como cuando los cardos del monte te pullan, que son unas espinas como que inflaman y que tienen un veneno que te causa más dolor que en sí que el pullón. Ese dolor se le conoce como tribulación. De hecho, hay unas plantitas del desierto que se llaman tribulus. Su nombre es abrojo y tienen espinas. ¿Por qué dice tribu? ¿Por qué se llama tribulus? Porque produce tribulación, produce un dolor fuerte más allá del simple pinchazo. Porque te inyecta una sustancia que te atormenta, una sustancia tormentosa. La tribulación produce tormento, ansiedad, inquietud, dolor, comezón, ardor.
debilidad, fatiga y todas las relacionadas. Y Pablo lo ve como leve, porque Pablo ya se le había anticipado que él tenía, que diga conmigo, propósito. Efectos de la tormenta en una vida de propósito. Número 4. Te hace ser invencible, aunque no te vuelva insensible. Cuando tú tienes propósito, tú eres invencible, amado. ¿Cómo invencible? Que nadie se muere en la víspera, dicen los viejos. Cuando una gente tiene propósito, no se muere hasta que no se cumple el propósito. Y naturalmente, debo explicarte más adelante eso. Entonces, el efecto de la tormenta en la vida de propósito le hace invencible, aunque no lo vuelva insensible. Y eso es lo que nos deja saber. Capítulo 28, versículo del 5 al 10, donde dice: pero él, sacudiendo la víbora al fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Hay cosas, mis amados, y te han sucedido a ti, que te crees tan sencillito, que para otro tú debiste haber estado muerta o muerto. Si usted empieza a hacer memoria de lo que has vivido, te vas a dar cuenta que tú no calificabas para estar aquí en este servicio hoy. Porque más de uno o de una aquí tiene testimonio de cómo Dios ha salvado su vida, aún en los momentos más absurdos, donde no era razonable que estuviera vivo todavía. Cuando yo veo a esa hermana, yo digo, eso no es razonable que ella esté aquí, pero está aquí porque la fe es una verdad que supera la razón. A su nombre. A su nombre. Pablo sabía lo que era padecer y resistir, pero a la vez compadecerse del dolor ajeno. Ya Pablo era testigo, como le decía ahorita, de cómo Dios lo había rescatado, de cómo era sufrir, recuperarse, y que ese dolor no te haga insensible al dolor ajeno, porque hay gente que cuando pasan dificultades se vuelven supermanes. No sé si usé ese plural correctamente. En donde después que ellos pasan una situacioncita así, ellos menosprecian la situación de los demás. Dice, tú estás llorando por eso, tú estás sufriendo por eso. Si yo pasé por esto, y lo único importante es lo que ellos han pasado, lo único grande es lo que ellos han vivido, y se vuelven insensibles al dolor de los demás solo porque pasaron una pruebita. Cuando tú tienes propósito, y voy a definir a esta altura lo que es la diferencia entre propósito y objetivo. Objetivo es una meta particular dentro de un determinado emprendimiento. Cuando tú trazas objetivos, esos objetivos se tratan de ti. Pero cuando ese emprendimiento tiene propósito, ese propósito se trata de cómo lo que tú consigas se puede traducir en un bien para los demás. El propósito lo involucra a todos. El objetivo es particular. Y cuando tú tienes propósito, tú no te concentras en tus propios objetivos nada más. Tus objetivos son importantes. Diga conmigo, mis objetivos importan. Pero los propósitos sobrepasan tus objetivos. Y los propósitos los da Dios. La palabra propósito en el Nuevo Testamento deriva de una voz griega que se pronuncia kaleo. Kaleo significa llamar. De ahí viene la palabra en inglés call. Se escribe call, ¿verdad? Kaleo es una llamada, un llamado. Pero es la misma palabra que se utiliza para decir cuando alguien es
llamado con un propósito en particular, con una función, con una asignación, con una tarea. Dios le puso caleo. Diga conmigo, yo tengo caleo. Tú tienes propósito de vida. Tú naciste, no fue porque te escupieron en este planeta. Usted vino aquí a resolver un problema. Por eso le decía a los jóvenes anoche, ustedes tienen razón para estar aquí. Ustedes no nacieron por accidente. Dios no se equivocó contigo. No fueron unos dados que tiraron ahí y saliste tú. Había un propósito. Y hasta que usted no identifique ese propósito, va a vivir pasando trabajo en el mundo. Hasta que usted no identifique ese propósito, no va a encontrar los momentos felices que tiene la vida. Hasta que usted no encuentre el verdadero propósito revelado. Porque Dios lo reveló. Lo que pasa es que a veces las cosas te hacen señas de humo. Te prenden luces y tú no las ves. Decía un pensador que la mayoría de las cosas que no acontecen dieron señales de humo antes de pasarnos. Fuimos nosotros los que fuimos incapaces de verla o de entenderla. Pero todo lo que nos va pasando va dejando señal antes de pasarnos. Todo. Pero tú sabes cuando un muchacho está a punto de caer en droga antes de que se fume el primer tabaco. A partir de cómo tú lo ves comportándose y con quién se está juntando y dónde está yendo y cuáles son las prácticas habituales. Un hábito lo lleva al otro. Tú sabes cuando tu matrimonio está a punto de ir a pique. No te hagas loco, se está a punto de desbaratar. Ponle atención. Tú sabes cuando tu vida cristiana se está deslizando por un tubo, que tú nada más tienes el traje y los zapatos, pero lo otro está casi muerto. Tú sabes que el que se descarria no se descarria de la noche a la mañana. Tú sabes que con quien tú te estás juntando te está haciendo daño, aunque tú creas que no. Y las cosas haciéndote señales. Y que eres tú el que no la ves. Pablo sabía lo que era padecer sin sentir o sin comportarse de manera neutral o sin compadecerse del dolor ajeno. Sufrir no te hace un Superman para evadir el dolor del otro. Por eso dice 2 Corintios 11, versículo 27 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y en demás otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo le hace preguntas. ¿Cuál de ustedes se ha enfermado sin que yo también me enferme por dentro a causa de tu enfermedad? ¿Quién enferma sin yo enfermar también? Escúchenme, el hombre que ha pasado por todo y que ve las tribulaciones como chiquitica, cómo se pone chiquito también cuando alguien tiene problemas. ¿A cuál de ustedes no han molestado que yo no me haya indignado? Eso se llama identificarse con el problema ajeno y tener compasión y sensibilidad. Y no tomar como pretexto el que tú eres un soldado de guerra y que tú no tiemblas ante nada y que tú no. Te hace invencible aunque no te vuelva insensible. Él se sacudió la serpiente y la gente pensaba que él era un duro, que él era un campeón. Estaba picado de una serpiente, era mordido que estaba. Lo que pasa es que con tirarse a llorar él no lo resolvía. Jesús le dijo a sus discípulos que hollarán sobre serpientes y escorpiones, y que incluso si se metieran cosas mortíferas no le hará daño. Ahí la serpiente le inoculó veneno, y era una serpiente tan grave que todo el mundo estaba esperándolo por segundo. 1, 2, 3, no cayó. 4, no ha caído. 5, ¿qué pasó? 6, 18, 3,200, 58,000, se volvieron locos contando, y el tipo no cayó.
Entonces dijeron, él es un duro, es un Dios. Porque si la gente te ve a ti, dice, no, pero tú estás sobrehumano. Como yo fuera tú y estuviera desbaratado. Hay personas que ven que se te muere un familiar y te ve que tú sigues para adelante y lo que cree que tú eres insensible, lo que no lo querías. Porque la gente lo que quiere es verte destruido. Que si todos se destruyeron, ¿quién eres tú para no destruirte? Lamentablemente muchas veces son aquellos que son enemigos callados, que nunca van a ayudarte a un problema, pero cuando se te muere alguien se te ponen al lado, pero llora por lo menos, para ellos darse el gusto de verte llorando. A su nombre. Te ven con el hijo enfermo al hombro y comportándote varonilmente, como dice la Escritura, y dices, ese tipo está hecho como de palo, ¿eh? Si fuera yo tuviera que no sirviera para nadie. ¿En qué resuelve eso? ¿En qué aporta? Y Pablo le pregunta, ¿quién lo hace tropezar a ustedes y que yo no me indigno? ¿Quién? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Ustedes son mi debilidad. Ustedes me hacen enojar y me hacen entristecer. Por ustedes yo sudo y por ustedes yo río. Porque me importa. Pero el mundo no entiende esto. El que tiene propósito y ese propósito involucra al resto de la gente, se sensibiliza por el problema ajeno. Aunque para este mundo este no sea un valor que se destaque demasiado ni que la gente quiera mucho desarrollar. Porque la gente mientras más tranquilo está y menos problema tiene, cree que está mejor. Y eso lo hace huir de los problemas de los demás. Dice una de las 48 leyes del poder del escritor Robert Greene. Dice que te mantenga lejos de los desgraciados y de las personas que tienen problemas. Es decir, de la gente que está en desgracia, aléjate. Pero Jesús te dice que estés cerca del que tiene necesidad. Entonces, ¿a quién vas a hacer caso? ¿A las 48 leyes del poder o a la Escritura? Voy a especificar, a las Sagradas Escrituras. Mientras Nicolás Maquiavelo y Robert Greene te dicen, aléjate del que tiene problemas, porque es una sal que se te pega, dice la gente. Hay gente que si tú tienes problemas se te va, nada más son amigos tuyos como tú te embuenas. A su nombre. Pero cuando tú tienes problemas dices, no, porque esa racha que él tiene, nadie me pega a mí. Y vuelven a aparecer cuando tú resolviste. Qué terrible. Dice Marcos Vidal, yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de un hogar. No es un cristianismo de triunfalismo, en donde todo el tiempo tenemos que estar bien vestidos, con relojes caros y zapatos caros. Y que el hecho de yo acercarme a ti, que no tienes reloj caro y el zapato caro, ya me mete a mí en maldición y en desgracia. Mentira, no es ese el evangelio de Cristo. Nada más voy a hablar con los que tienen relojes de marca. Nada más voy a hablar con los que usan sacos de marca. Con los que son de reino, entre comillas. Tú no eres de reino, tú estás en maldición, revísate. Cuando tú te revises, habla conmigo. Hablamos después. Ajá. Bueno. El efecto de las tormentas en la vida que tiene propósitos. La palabra de Dios enseña que como candeleros de oro somos labrados de una sola pieza a martillo y que de esa forma nosotros vamos a poder exhibir el mayor esplendor que exhibe el oro, una pieza de oro como la menorá, como el candelabro que encima lleva luz y aceite. Para tú poder portar la unción del aceite y la luz de Cristo, tienes que pasar por el martillo. No puedes ignorarlo. Ese es uno de los efectos
de las tormentas en una vida de propósito. No te va a salir fácil, te va a costar, te va a doler, pero lo vas a conseguir. Dale un aplauso a Dios si tú crees eso, si no, déjalo. A su nombre, gloria. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Guarda este mensaje en tu corazón. Guárdalo, porque Dios te revela a propósito. Dios te preserva la vida. Dios te permite ver el propósito por encima de que los otros ven desgracia. Amén. Y Dios te hace invencible a pesar de las dificultades, pero sensible a las dificultades ajenas. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. En esta mañana, antes de irme, gloria al Señor, yo quiero